8 de la mañana con 6 minutos, 8 con 6 minutos, en Punto Noticias de Radio Pichincha. Como lo escuchamos en la introducción, el Movimiento Revolución Ciudadana el sábado validó las listas de candidaturas a alcaldes, prefectos, concejales y miembros de juntas parroquiales remitidas por cada una de las provincias. En el caso de la ciudad de Quito se postuló al legislador Pavel Muñoz, que es precisamente quien nos acompaña esta mañana de manera presencial. ¿Cómo está, asambleísta? Buenos días, bienvenido. Gracias por acompañarnos en Punto Noticias de Radio Pichincha. Estamos con usted, Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Le voy a hacer la misma pregunta que le hice en su momento a otro candidato a la alcaldía de Quito. Usted, igual que muchos otros políticos, ha sido víctima de ataques durante todo ese tiempo que se ha desempeñado como asambleísta. ¿Por qué insistir en seguir en la política y esta vez para buscar un cargo de elección popular por la alcaldía de Quito? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Licenia, muchísimas gracias. Un saludo para usted, un saludo para Alexis y un abrazo muy sentido para la amplia audiencia que tiene Radio Pichincha Universal. Gran pregunta, pero yo diría lo principal, Licenia, cuando la ciudad necesita el contingente de quienes podemos aportar en su desarrollo, esos elementos quedan en segundo plano, siendo centrales en lo que ha sido el quehacer político de los últimos años. Usted lo dice, me toca tal vez unas fibras sensibles en el tema de por qué frente a tanto ataque, por qué frente a tanta injuria, por qué frente a tanta persecución uno neciamente sigue, digamos, en el ámbito de la política. Y tal vez por la convicción de servicio ciudadano colectivo que tenemos, al menos los que hacemos parte de la Revolución Ciudadana. Insisto, en este momento siento que la ciudad deteriorada como está, destrozada como está, necesita el contingente de personas que tengan experiencia y capacidad para hacerlo. Mi organización política ha confiado en que yo pueda asumir esta responsabilidad, para mí una responsabilidad sobre todo ante cualquier cosa, y esas cosas terminan quedándose de lado para priorizar el hecho de decirle sí a Quito, sí a mi lindo Quito de mi vida, para que el poco o mucha experiencia que pueda tener, ponerla al servicio de solucionar los gravísimos problemas por el que este momento atraviesa Quito, Licenia. Y tal vez lo último, creo, Licenia, que la pregunta debería servirnos también para una suerte de reseteo de la política. No puede ser, Licenia, que hayamos convertido a la política en un campo de enfrentamiento de vida o muerte. Y yo al menos entiendo a los adversarios políticos como eso, como adversarios políticos, nunca como enemigos políticos a los que hay que aniquilar. Yo particularmente sí tengo adversarios políticos con los que me siento obligado de debatir, pero en ningún caso enemigos a los que quiera aniquilar. Lastimosamente con la Revolución Ciudadana ha acontecido lo segundo. No es una exageración decir que incluso ha habido delito de odio respecto a nosotros, y no solamente a nosotros como actores políticos, sino a nuestra militancia, y solo cierro diciéndole que eso empobrece la política, porque al final valiosas mujeres y valiosos hombres que quisieran participar en la política se terminan autoexcluyendo, autoalejando, porque dicen, ¿para qué voy a entrar a ese terreno pestilente que está lleno de injurias, de mentiras? Y eso creo que le hace flaco favor al país entero. Bienvenido, doctor Pavel Muñoz. Yo le sumaría un hecho. La bancada de la Revolución Ciudadana probablemente pierde al mejor de sus cuadros en el legislativo. Son 2 periodos que Pavel Muñoz ha venido desempeñando el cargo de legislador, realmente en 2 asambleas muy mediocres, digámoslo, o sea, hay que ser sincero, la anterior y la actual, y eso ha hecho que obviamente una figura como la de Pavel Muñoz tenga un brillo y una lucidez importante, o sea, yo sí lo he destacado desde el periodo anterior al actual. Va a ser una baja sensible. A partir de ahí, digamos, y lo que nos ha dicho antes, ¿qué otras cosas le motivan a Pavel Muñoz para jugársela por la administración, por llegar a la administración de una ciudad que es la capital de la República y que viene arrastrando 3 administraciones realmente malas y que nos dejan unos problemas tan graves, tan críticos, y que no se los va a poder resolver en 4 años, Pavel? Primero, mi saludo también a Alexis y muchísimas gracias por ese comentario. Sé que lo hace desde la objetividad, Alexis, y espero que efectivamente el trabajo que he hecho en la Asamblea Nacional haya estado a la altura del encargo que los mandantes me hicieron en urnas, así que muchísimas gracias por eso. Y creo que hay algunos elementos que podemos conversar de cosas hechas en la legislatura que hoy las pondría al servicio de la ciudad, y no solamente hechas en las legislaturas, sino en los prácticamente 15 años en los que voy haciendo vida
pública, estando en espacios ejecutivos, estando en espacios legislativos, y por lo tanto teniendo a ratos una visión, si se quiere, 360 de lo que es la gestión pública, que insisto, la pondría al servicio de los ciudadanos. Los motivantes, Alexis, nuevamente pongamos tal vez los positivos en primer lugar, evidentemente, y estos que tienen que ver con la realidad política de la Asamblea, que termina siendo, creo, elementos negativos. Alexis, ya me voy a explicar por qué. Insisto en lo primero. Yo diría, Alexis, que de mis identidades más sentidas, las tatuadas en el corazón, la quiteña es una, ¿no? Yo me siento un quiteño que ama apasionadamente a su ciudad y que está absolutamente dolida del desastre en el que le han sumido las últimas 3 administraciones, al menos. A todo quiteño hay que preguntarle de qué barrio. Bueno, yo como soy hijo de padres divorciados, y mi mamá trabajó toda la vida, entonces tuve que vivir en varios barrios, muchos porque en algún momento, ¿no es cierto?, me quedaba donde mis abuelitos o me quedaba donde mis tías, pero yo nací en San Blas, del barrio de San Blas. O sea, quiteño, del barrio de San Blas, nací en la calle Briceño. Yeah. Luego viví mucho tiempo en el norte, particularmente en San Pedro Clavero, ahí hice grandes amigos, pero he vivido en la Kennedy, en San Pedro Clavero, y vivo en la parroquia de Nayón, así que me conozco Quito también en su diversidad. He vivido en Luluncoto, los buenos primeros años de mi vida. Entonces, esta visión, este sentimiento sobre mi ciudad hace que me duela significativamente, como a todos los quiteños y quiteñas nacidos en esta ciudad, y los que no habiendo nacido en esta ciudad han sido valiosísimos para el crecimiento de la capital. Así que esto, el primer elemento, ese sentir que la ciudad está destrozada. Después seguramente hablaremos de eso, Alexis, pero al menos en síntesis digo 2 niveles de destrozo de la ciudad. Uno, el material, el de sus servicios, el de la infraestructura, y el otro, el de los elementos de la convivencia social. También creo que eso está muy deteriorado, hemos perdido sentido de solidaridad, nos hemos convertido muchas veces o hemos exacerbado el sentido racista de determinados segmentos de la sociedad quiteña, de sentido clasista. Ya no somos vecinos. Ya no somos vecinos, y esto es una barbaridad, Alexis. No somos vecinos, no en todos los sitios. Ventajosamente eso habría que rescatar. ¿Por qué? Porque en las 3 últimas semanas he estado en actividades en distintos barrios, y en 2 he podido estar en Mingas. Ventajosamente esto también nos habla del sentido, y son los barrios más populares, ¿no? Por ejemplo, la una fue en Puertas del Sol y la otra este fin de semana en Atucucho. Mingas, donde ahí uno ve el sentido de solidaridad y vecindad, perdido en los que tenemos una vida mucho más, si se quiere, en el microcentro urbano. El que vive en un departamento no tiene ni idea muchas veces, Alexis, de quién vive al lado. A veces puede tener una necesidad y digamos, es imposible que uno se atreva a golpearle la puerta al vecino o a la vecina para decirle, oye, dame una mano, porque hemos perdido todos esos elementos. Entonces, Alexis, en ese deterioro de las condiciones materiales, de los elementos que hacen la convivencia social, no puede haber un quiteña que ame a su ciudad y no se duela de lo que pasa, y si en ese sentido puede contribuir para mejorar esos problemas, lo va a hacer, y yo he tomado esa decisión. Segundo positivo, porque creo que tengo la experiencia y la capacidad, Alexis, para poder enfrentar los problemas que hoy están en la ciudad, que fundamentalmente son muchos, pero que la gente los concentra en el tema de seguridad, en el tema del desempleo, en el tema de una economía deteriorada, en el tema de una movilidad absolutamente destrozada también, y creo que la experiencia que he acumulado en estos años me permite ponerla al servicio de la ciudad. Y cerrando, Alexis, tal vez de esto que decía, elementos negativos. Yo coincido, y me voy a poner yo más enfático en el comentario, Alexis, 2 asambleas mediocres, totalmente mediocres, efectivamente, ¿no? Además, sumida la primera, la que fue en el gobierno de Lenín Moreno, en una corrupción que deja ver lo peor de la asamblea, ¿no? Alexis, a mí me tocaba verles sentados al lado, por decirle algo a Daniel Mendoza, gritar y denunciar la famosa corrupción del gobierno de Correa, entre comillas, mentirosos, además calumniadores, y después, ¿cuál fue el resultado de él? ¿No es cierto? Está preso por todo el tema de reparto hospitales, lo mismo que pasaba con Eliseo Azuero. Entonces, ese deterioro institucional también de la tarea legislativa, la tarea más importante en un Estado democrático, hace que uno vaya desgastándose, Alexis. Y la segunda, también mediocre, agravada por los temas de gobernabilidad. Ya vimos lo que fue la administración de Yori, una asamblea que no pudo en ese primer año de gestión darle, digamos, atención a los temas prioritarios. La combinación de las 2 cosas hace, Alexis, que entonces
apasionado por los temas de mi ciudad, si estoy en capacidad de hacerlo y si sobre todo mi organización política me ha confiado esa responsabilidad, me empato con una asamblea muy desgastada, muy deslucida, y por lo tanto no voy a extrañar seguramente a la Asamblea Nacional en lo absoluto, Alexis, por lo mal que está, aunque sí voy a extrañar las grandes cosas que hemos hecho ahí. Y tal vez, si me permite decir esto, cosas que hoy puedo poner al servicio de mi ciudad. Yo estuve al frente, Alexis, por ejemplo, de la actualización del Código de Comercio. No se había actualizado desde 1906. Yo fui el responsable de consolidar la ley antitrámites, que de manera vergonzosa el gobierno de Moreno no hacía los reglamentos para implementar la ley antitrámites. Por lo tanto, eso es lo que implementaré de manera directa en la administración municipal. He presentado un proyecto de ley para consolidar un sistema de protección y promoción social. La protección social es tal vez uno de los temas más importantes hoy y más dejados de lado. El Compina, por ejemplo, recibe muy pocos presupuestos. Habrá que incrementar significativamente para que atienda los graves problemas de desprotección social que ha habido en el momento de la pandemia. O, por ejemplo, me quedo ahí, la ley que presenté para impedir la privatización del Banco del Pacífico y que más bien se ha dado como una dación de pago a la seguridad social, y esas utilidades sirvan para nutrir los presupuestos de la seguridad social. El cúmulo de esos elementos, tener también a mis hijos claramente en el corazón y en la mente, ¿no? Y yo creo que a todos nos ha pasado en este momento la pregunta de: quisiera irme de la ciudad, quisiera irme del país. Y yo particularmente quisiera que esa pregunta sea cambiada más bien por optimismo y alegría de vivir en esta ciudad y en este país. Doctor Muñoz, ¿quiénes le van a acompañar? ¿Qué hombres y qué mujeres le van a acompañar? ¿Quiénes van a ser parte de su equipo en esta nuevo intento de saber llegar a la alcaldía de la ciudad? Tienen que ser hombres y mujeres que conozcan la ciudad. Usted dice, es muy importante que los que le acompañen también tengan ese mismo sentido de ciudad, de pasión por la capital de la República, pero sobre todo que conozcan de cómo se administra la ciudad, porque hemos visto en las últimas administraciones también que han llegado a la concejalía varios ciudadanos que precisamente no saben cómo administrar la ciudad y se han terminado convirtiendo en una especie de recibidores o repartidores de cargos. Gracias por esa pregunta, porque me permito contestarle con unos pocos nombres, ya le explico por qué, pero con muchas personas detrás cumpliendo un conjunto, si usted quiere, de elementos muy positivos para la ciudad. Primero, tal vez, Licenia, permítame decir esto: si algo he hecho bien en política pública, ha sido sobre todo rodearme de las mejores mujeres y los mejores hombres. El hecho de armar un buen equipo creo que es una de las primeras cosas que hay que hacer bien, porque si uno arma un equipo donde hay gente que no tiene experiencia, como usted bien detalla, o simplemente tiene figureteo en ese equipo, no va a solucionar los problemas de la ciudad. De la provincia, del país, de la junta parroquial o lo que fuera. Por lo tanto, me he centrado mucho en establecer un gran equipo de trabajo. En la parte programática, los que estamos responsables de elaborar el plan para la ciudad, cada día más pulido, lo tenemos ya, pero cada día que incorporamos a nuevos actores, a nuevas personas, a nuevas organizaciones, nos amplían nuestro enfoque y por lo tanto afinan nuestros proyectos y nuestras propuestas. Tenemos cerca de una treintena de valiosos hombres y mujeres de esta ciudad y de este país trabajando en 21 temas programáticos. No le detallo todos, pero les digo algunos: el de seguridad, que es fundamental; el de trabajo, que es fundamental; el tema de la innovación y el emprendimiento; el tema de la salud; el tema de la educación; el tema del deporte; el tema de la cultura; el tema de la planificación y el uso del suelo. Tenemos ahí a los mejores hombres y mujeres. Segundo, la parte que es más visible son los candidatos, y en candidatos hablo dos espacios. Recordemos que Quito tiene 33 parroquias rurales, por lo tanto nosotros vamos a tener 33 listas para las parroquias rurales, más o menos entre 5 y 7 personas para las parroquias rurales, liderados también con los mejores hombres y las mejores mujeres de la ruralidad de la ciudad. Y finalmente las 4 listas para la concejalía, donde señalo por ejemplo el caso de Karina Vance, que fue ministra de nuestro gobierno, feminista, experta en salud pública, está terminando su PhD, de hecho ya terminó, entiendo que está en el proceso de graduación, va a ser un aporte fundamental. Y el último nombre que le pongo ahí, insisto, a pesar de que hay muchos, pero me cuido también de los últimos detalles del proceso de democracia interna, por ejemplo, Wilson Merino. Hemos hecho una alianza y esto devela al menos 3 grandes cosas. Primero, vamos con un gran frente ciudadano a enfrentar esta campaña, número 1. Número 2, ese gran frente ciudadano prioriza organizaciones sociales antes que organizaciones políticas. Y yo quiero utilizar estos micrófonos, si así me permiten ustedes dos, para felicitar a Imparables.
Ellos recogieron 200,000 firmas en el proceso de revisión. Lo tedioso, lo dramático que es con el Consejo Nacional Electoral, al menos han pasado la revisión de 30,000 de ellas, y de manera desprendida y generosa han decidido sumarse para una propuesta progresista y de izquierda para la ciudad. Y esto yo quiero saludarle. Detrás hay muchísimos jóvenes, hombres y mujeres imparables, fieles creyentes de los principios del feminismo, del ambientalismo, de la garantía de derechos, de consolidar el bienestar para la ciudad, y por lo tanto, teniendo diferencias como es obvio, hemos priorizado las coincidencias con Wilson Merino, y él, en representación de Imparables, de esta organización a la que yo, insisto, quiero felicitar, es parte también liderando la lista de concejales del centro. Así que ahí vamos a tener, insisto, a los mejores hombres y mujeres nacidos en esta ciudad o que viven en esta ciudad, que todos son absolutamente acogidos con mucho cariño, con mucha fraternidad, y vamos sin duda alguna, Liceña, a tener el mejor plan de trabajo para Quito, que lo proyecte al menos hasta el 2030 y que haga nuevamente de esta la capital más linda de América Latina. Yo le preguntaba hace un momento a Pavel las motivaciones para lanzarse en una empresa que es muy compleja por la situación incluso política que vive no solo la capital, sino también en la capital la Revolución Ciudadana, tomando en cuenta los resultados obtenidos en la elección presidencial de 2021. Pero yéndonos más allá de los nombres, está Quito. O sea, finalmente, incluso yéndonos más allá de Pavel o de cualquier otro de los candidatos que aspiran a la alcaldía, en el medio y en juego está el futuro de esta ciudad, que como yo bien decía, hace rato que Quito no tiene un norte, hace rato que Quito no tiene un rumbo, una hoja de ruta. ¿Cuál es el proyecto que Pavel Muñoz y el equipo que está trabajando, esos hombres y mujeres que nos ha dicho le van a acompañar, le proponen a los quiteños, a las quiteñas, para sacar a la ciudad adelante de este bache tan espantoso en el que le han dejado Rodas, Yunda y Guarderas? Voy a detallar 5 ejes y 2 principios, al menos 2 o 3 principios, Alexis, pero sí quiero tomar el hilo de la pregunta que haces, Alexis. No solamente Quito está destrozado, es el país, evidentemente, es el país, indudablemente. Efectivamente, el país entero. Y el país entero está destrozado por lo que nosotros advertimos era el causante de ese destrozo. Una política neoliberal indolente, que hoy le cobra vidas a la ciudad y que nunca se ha preocupado de construir equidad, igualdad y sacar a la gente de la pobreza en la que hoy está, digamos, más profundamente sumida. Por lo tanto, Alexis, nuestra responsabilidad es con el país entero. Hay que rescatar al país de este desastre en el que vive, y para hacerlo, en esta ocasión nosotros hemos dicho, lo vamos a rescatar desde lo local, desde todas las juntas parroquiales que podamos, desde todas las alcaldías que podamos, de las 221 alcaldías que existen en el país, o desde todas las provincias, considerando las 23 que eligen autoridad en la prefectura. Entonces, el sentido de fondo, Alexis, es recuperar la patria y hacerlo desde todos los territorios. Para eso hemos puesto a los mejores hombres y mujeres de la Revolución Ciudadana, y a mí me ha correspondido la responsabilidad de Quito, primer elemento. Segundo, evidentemente, yo me apasiono con la posibilidad de recuperar Quito por sus problemas. Decía ya Alexis, al menos 3 problemas señalan el 60% más de lo que a la gente le quita el sueño. Además, este es un elemento fundamental, Alexis. No solamente es un problema frío por ahí, a la gente le quita el sueño la seguridad. Si tu hijo sale a un festejo y no llega a los 5 minutos de la hora que te dijo, te pones a sufrir. Porque hoy la inseguridad es el principal problema, porque a la gente le pueden matar por robar el celular. Creo que aquí lo conté en algún momento. Delante de mi hijo de 10 años me pusieron un puñal en el cuello para robarme el celular. Es decir, el problema de la seguridad en los barrios, donde la gente tiene pánico de demorarse más de las 6 de la tarde porque está en peligro su vida, es un tema central. El tema del empleo y el tema de la pobreza, Alexis, que son realidades absolutamente sentidas también, si no trabajas en cualquier actividad que encuentres, no paras la olla y la gente se muere de hambre. Es de las primeras veces que sentimos hambre en la sociedad, miedo por la inseguridad, hambre por el tema de la pobreza. Con lo cual cierro yo tal vez con una idea. Las calles están tomadas por la delincuencia y los bolsillos y la economía de las familias están tomadas por la pobreza y el desempleo. Y estos son los 3 principales temas que debemos abordar. Y ante eso, ¿qué grandes soluciones plantea Pavel? 5. La primera respecto al tema de la seguridad, donde se desprenden varias cosas. Hay que poner, lo primero, Alexis, no podemos decir no es competencia nuestra, solo es competencia a nivel nacional. Claro que es competencia a nivel nacional, pero hay que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para poner operativa a la Policía Nacional.
Si tenemos que utilizar parte del presupuesto para equipar a la policía, esa policía que ya nos develó lo contradictoria que es, ¿no? Contra los manifestantes armados hasta los dientes, contra los delincuentes salen corriendo. Pero hay que poner operativa a la policía. Hay que ampliar el sistema de videovigilancia con el ECO 911. ¿Por qué nosotros no podemos ampliar las cámaras existentes en el Distrito Metropolitano, por ejemplo? ¿Por qué nosotros no podemos invertir para que pongamos operativa esa capacidad de una patrulla que atienda un problema? Alexis, yo visité hace poco de sorpresa el ECO 911. Te cuento esto porque es dramático. Cuando hay un asalto y alguien fue apuñalado, por ejemplo, hay un problema a ver si te llega la ambulancia, porque al menos unas 11 están reparándose los últimos 5 años. Y cuando llegas a una ambulancia, Alexis, se demora, me decía esto la operadora de las ambulancias del Ministerio de Salud, hasta 5 horas en que te puedan recibir a ese herido en una casa de salud. ¿Cómo no puedes hacer desde el municipio esfuerzos para poner operativa la capacidad de la policía? Hay que trabajar en consumo y prevención de droga, Alexis. Nosotros somos la ciudad segunda de robos a personas y bienes después de Guayaquil. Y somos la ciudad segunda después de Manta, donde el consumo de drogas se hace a más temprana edad. Y el 35% se lo hace alrededor de las escuelas y colegios. Tenemos que tener una gran tarea en eso. Y finalmente, en temas de seguridad, la adecuación y el uso y la ocupación del espacio público seguro. No puede ser que tengamos parques sin iluminación, no puede ser que tengamos sectores en los que no tenga transporte para que puedan llegar adecuadamente, y claro, también una prevención comunitaria, el tema de alarmas comunitarias y todo eso. Tema de seguridad primero. El segundo, Alexis, es todo un paquete donde está economía, producción, trabajo, innovación y emprendimiento. Este es un paquete fundamental. Debemos hacer la ecuación virtuosa de que la inversión privada, sobre todo privada, se complemente inteligente con la inversión pública. Ahí tienen Conquito, que me parece que es una herramienta y un organismo súper importante que le puede ayudar a dinamizar precisamente el desarrollo productivo de la capital, ¿no? Que justamente con la gestión de Wilson Merino y tuvo algunos logros. Por ejemplo, programa de Capital Semilla, que es importante, un plan para identificar y acompañar a emprendedores, que también es fundamental. Pero te decía, Alexis, también, ¿cómo nosotros podemos pedirle a alguien que invierta si la ciudad no es segura? Yo avisoro... O si el municipio le pone todas las trabas del mundo para que no invierta. Imagínate, Alexis, efectivamente, el tema de la eliminación de trámites impertinentes, odiosos, no disminuirlos, eliminarlos, matarlos, Alexis, porque no puede hacer que la tramitología mate los sueños de un emprendedor, por poner un ejemplo. Pavel tiene experiencia, porque usted presentó en la asamblea anterior un proyecto de ley de simplificación de trámites. Y lo aprobé con unanimidad, y por lo tanto, ¿no es cierto?, hoy esa ley la haré vigente en el municipio de Quito y tendremos eso. Además te decía, esta suerte de un portafolio de inversiones, yo aspiro, digamos, mi primera planificación es de al menos 5,000 millones de dólares. Ahí tienes un proyecto tan importante como el Vindobona, por ejemplo, que es para captar las aguas residuales, procesarlas y que limpies los ríos. Esto es una clara apuesta por una ciudad verde de manera inteligente. Hay que hacer un nuevo relleno sanitario. ¿Cómo no te puedes comprometer con pensar un coliseo y un nuevo polideportivo en el sur, por ponerte un ejemplo? Las soluciones viales que debe haber, pero evidentemente siempre entendiendo que lo principal es el transporte público. Y el tema de la movilidad, doctor Muñoz, la movilidad, obviamente el estado vial de la ciudad como tal, y el metro de Quito. El tema de la vialidad, el tema de la movilidad es absolutamente importante. Ahí la apuesta es por una movilidad urbana sostenible. Y esto supone, Licenia, la combinación de al menos 4 elementos que son fundamentales. El uno es el fomento del transporte público masivo de calidad, esto es así. El segundo es la seguridad de los peatones. La mayor cantidad de muertes en los accidentes viales son de peatones, esto no puede ser. El tercero es para quienes hacen movilidad, digamos, actores vulnerables, estoy hablando de los ciclistas, de quienes van en patines, de quienes van en scooter, y finalmente el uso responsable del automóvil. Todos estos elementos, pero pasando por primero el transporte público masivo, Licenia. Y debemos asociar el concepto de la movilidad a calidad de vida. Cada hora que pasamos, cada minuto que pasamos en un carro que no avanza, es un estrés, ¿no es cierto?, que al final nos daña nuestra calidad de vida. Hacernos sedentarios y no caminar para trasladarnos de un lugar a otro y depender, por ejemplo, del carro, daña nuestra calidad de vida. Que nos tome mucho tiempo llegar a una reunión le quita productividad a la ciudad, así que todo eso hay que hacerlo. El cuarto, Licenia. Aquí había un proyecto, perdón que le interrumpa, sí, claro. Ahí, doctor Pavel Muñoz. Aquí había un proyecto
muy importante sobre movilidad alternativa, que era la BiciQ, que fue enterrada en el gobierno de Rodas, en la administración municipal de Rodas. ¿Qué va a pasar con la bicicleta en una eventual administración municipal de Pavel Muñoz? Será una protagonista de la movilidad sostenible, Alexis, porque, primero el tema que señalas, si no estoy mal, son cerca de 500 bicicletas entre electrónicas y manuales que están deterioradas y en la lona, permíteme utilizar esto. Están oxidándose en una bodega. Cerca de 15 puntos en los que tú podías llegar. Mira, ¿qué pasa con esto, Alexis? Imaginemos que tú ya te moviste de tu casa a tu sitio de trabajo en carro, que tengamos presente que el 70% más bien toma transporte público o más. El momento que llegaste ahí, ¿por qué no te puedes tomar una bicicleta pública y trasladarte al punto de la reunión que tienes? O en cada parada del metro que haya una estación de bicicletas y que eso les permita conectarse con los lugares o destinos a los que deben ir. Para que tengas para que tengas un sistema multimodal de transporte, que tomes además que lo puedas hacer con una tarjeta donde en un viaje ocupes al menos 3 vías. Tomas del metro, tomas una bicicleta, tomas un transporte público y puedes llegar a tus puntos. Así que 100% de acuerdo, Alexis, en eso. El cuarto, bienestar, derechos y diversidad, que esto es fundamental. Nosotros, en el marco de nuestras competencias, tenemos que asegurar bienestar para todos los habitantes de Quito y todas las habitantes. Ahí necesitamos trabajar en el tema de protección social. También, Alexis, presenté una ley que todavía no se debate en la Comisión de Justicia para el tema del sistema de protección social, que evidentemente tiene que hacerlo en la ciudad también. El Compina, por ejemplo, que tiene pocos recursos, habrá que al menos duplicar los recursos que tiene para que pueda tratar los temas de protección social con promoción social, Alexis, porque no basta que tú le ayudes a la persona que cayó en pobreza, que hoy tenemos 14% de pobreza en la ciudad. Es necesario que le des una mano también para que salga de esa pobreza con microcrédito, con temas de emprendimiento, y finalmente una ciudad verde, lúdica y moderna. Y te decía, atravesado esto, ahí estoy pensando en todo el componente ambiental, ¿no? Hay que tener una planta recicladora, hay que fomentar el reciclaje en cada uno de los hogares. No puede ser que, yo en mi casa reciclo, por ejemplo, tengo al menos 3 tarros, pero claro, llega la basura y pone todo ahí mismo, mezcla. ¿Qué sentido tiene eso? Decía que atravesado esto con gestión transparente, ágil, desburocratizada y evidentemente con un manejo absolutamente pulcro y transparente de las finanzas municipales. ¿Un nuevo relleno sanitario dónde? Eso, el nuevo relleno sanitario es indispensable, Licenia. Estamos haciendo el análisis de la mejor zona. Usted sabe que esto es bien sensible, ¿no? La zona a la que lleva es una zona que inmediatamente va a oponerse. Por lo tanto, ahí la participación ciudadana para una aceptación y una definición técnica del nuevo relleno es fundamental. Doctor Pavel, hablaba del tema ambiental y me piden que le traslade una pregunta sobre, ahora mismo que, digamos, hay esta discusión sobre Quito sin minería. ¿Cuál es su visión, cuál es su posición con respecto de justamente el evitar a través de una consulta popular de que se exploten, sobre todo territorios que están cercanos a una reserva de biosfera como es el Chocó Andino, para evitar que en Quito se produzca la minería? 100% de acuerdo con la iniciativa Quito sin minería, y no solamente quiero firmar, Alexis, me he planteado en la campaña, con la fortaleza, la musculatura territorial que tenemos nosotros, aportar con firmas a eso. Una cosa es que yo llegue y firme, ya valioso me parece, pero si a esto puedo llegar con 1000 firmas levantadas por los militantes de nuestra organización, eso es lo que vamos a hacer. Mientras más pueda, mejor, pero no he tomado contacto. Esto tal vez mejor porque es una iniciativa propia. Yo saludo la iniciativa de Quito sin minería, estoy totalmente de acuerdo. Tenemos el Chocó Andino, nuevamente este fin de semana en Atucucho, tenemos el bosque protector, que es un pulmón de la ciudad. ¿Cómo no puede ser adecuadamente cuidado? Si solamente rehabilitamos la cascada que existe ahí, ¿no es cierto?, la cascada más grande que existe ahí, Atucucho se podría convertir en un punto de inicio los fines de semana de rutas culturales e históricas, para que conozcamos esta cuna de lobos, ¿no es cierto?, cómo fue pensada, qué relación tiene con el bosque protector. No se diga el Chocó Andino, esta es una reserva de biosfera, digamos, ejemplar en el mundo. Por lo tanto, más le haríamos poner ahí actividades extractivas que pongan en peligro la conservación. Así que, insisto, estoy totalmente de acuerdo con la iniciativa, firmaré, pero sobre todo buscaré con nuestra militancia poder recolectar la mayor cantidad de firmas posibles para que sea un aporte a esa iniciativa.
Doctor Muñoz, ¿qué hacer frente a estos pedidos que hay de diferentes sectores que no se sienten bien atendidos, tanto al extremo norte de la ciudad como en los valles y como en los barrios periféricos, pero fundamentalmente de aquellos que quieren convertirse en cantones y separarse así de Quito? Esa no es la salida, Liceña. También es una excelente pregunta para una reflexión nacional que aterriza evidentemente en el tema local. Liceña, la ley dice que al menos deberíamos tener 50,000 habitantes para ser un cantón. 70% de los cantones del país, de los 221, incumplen esa norma legal. ¿Qué significa esto? Que hubo un momento, sobre todo años 80 y 90, que fue la Feria de la Alegría. El presidente que quería ser popular, yo te hago cantón. Y terminaron haciendo cantón a espacios territoriales que tienen 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 habitantes. Y evidentemente, Liceña, ahí no puede poner uno un hospital, por poner un ejemplo, en cada cantón del país. Porque si hay unos tan pequeños, la lógica más bien es que se agreguen. Esto lo conozco muy bien. Yo fui el autor de el diseño de distritos y circuitos para la desconcentración en términos, administrativos del país. Esa experiencia es la que hay que replicarla en la ciudad. No creo que la vida sea la cantonización, porque ahí hay un problema complicado. Digamos un proyecto de cantón hacia el Valle de Tumbaco, que he escuchado esto. ¿Y qué pasa con la Ruta Viva? ¿Quién se queda con la deuda? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo la valoramos? ¿Se queda Quito o se queda el nuevo cantón? ¿Va a empezar ese cantón con una gran deuda? ¿Qué pasa con el aeropuerto? ¿Quién asume la inversión que se hizo ahí, el nuevo cantón? Es absolutamente complejo. Por lo tanto, la vía de solución, Liceña, desde mi punto, está en una muy agresiva política de desconcentración a las administraciones zonales. Creo que no estamos, aunque vamos caminando hacia allá, de alcaldías menores electas. Pero mientras llegamos a eso, y esto tiene que ver con el crecimiento y el desarrollo de la ciudad, en mi administración, contando con el apoyo de los quiteños, vamos a ser muy agresivos en términos positivos con la desconcentración hacia las administraciones zonales. Esa será una política del gobierno municipal y esto significará que en las administraciones zonales, las nuevas que existen, tengan más presupuesto para atender las necesidades más inmediatas y puedan solucionar la mayor cantidad de problemas ahí. Claro, yo entiendo la molestia de alguien que vive en Cumbayá y tiene que moverse, qué sé yo, al microcentro para desarrollar alguna tarea con el municipio. Esto es el tema de las centralidades, las nuevas centralidades. Ahí tenemos una experiencia también en el equipo de trabajo valiosísima y todos estos elementos harán de Quito, insisto, nuevamente la ciudad más linda del mundo. Una última pregunta, porque antes de que su equipo me mate, ya me están diciendo no, hágame caso a mí más que al equipo. Tiene otro compromiso. Bueno, sí tengo otra entrevista, pero hágame caso, me he encantado de conversar con ustedes. Pavel, ¿cómo debe enfrentar, hablemos del país en general, pero también llegando a Quito, ¿no?, que es la elección por la que va a optar Pavel Muñoz? ¿Cómo debe enfrentar el país esta elección seccional del 23, tomando en cuenta la diferencia que hay entre lo local y lo nacional, para dejar por lo menos por un momento de lado ese clivaje de correísmo, anticorreísmo que tanto daño le viene haciendo al Ecuador y que ya hemos visto los resultados que nos ha dejado? O sea, no elegimos pensando en un proyecto, no elegimos pensando en lo bueno o malo que nos pueda resultar determinado candidato, sino que es correísta, es anticorreísta, las antipatías, las simpatías. ¿Cómo hacemos para dejar de lado eso y pensar por un momento en el bienestar de la comunidad, del colectivo? Dos o tres cosas muy breves para, con su permiso, salir también a ese compromiso, le señala Alexis. Pero primero tomo lo que señalas, Alexis. El país es mucho más que la división entre correístas y anticorreístas. Yo soy de mi vertiente política, la Revolución Ciudadana, de esta identidad que algunos, ¿no es cierto?, la han llamado como correísta. Yo soy correísta, soy de la Revolución Ciudadana. Pero estoy consciente que el país va mucho más allá de esa división entre correístas y no correístas. Ahí tenemos votos duros alrededor nuestro, cerca de 25%. Votos anti, alrededor del 18%. Y todo lo que está en la mitad, toda esa gente que tiene expectativas de que las autoridades solucionen sus problemas cotidianos, digamos, van mucho más allá de esa dicotomía. Por lo tanto, el país está obligado a salir de esa dicotomía. Y el segundo elemento, presentar propuestas viables y concretas para cada una de las ciudades. Ahí le digo, tal vez le puedo dar pautas de por quién no votar.
El candidato irresponsable que no tiene propuestas, ¿para qué va a votar si solamente es un figureteo? El candidato irresponsable que es un demagogo y le promete a las ciudades lo que no puede cumplir, también déjelo de lado. Pero los candidatos que tenemos alguna experiencia probada en la gestión, que no son políticos. Eso es peor, que son candidatos y dicen no soy político, son concejales y dicen yo no soy político. La antipolítica es una suerte de vaciamiento de la preocupación por el otro. El que dice que es antipolítico, al mismo tiempo está diciendo que no le interesa el bienestar común, al mismo tiempo está diciendo que, ¿para qué va entonces si no es? Porque la política bien entendida, y esto es desde Platón y Aristóteles, ¿no es cierto?, es el servicio, ¿no es cierto?, la búsqueda de la felicidad, el servicio a la colectividad, y entonces el que le dice que no es político, dude, porque entonces, ¿para qué se presenta a una elección? Claro, ahora con el marketing, todo esto es el tema de muéstrate como el bonito, el chévere, el bacán. El ejemplo de eso fue Rodas, y veamos el tipo de alcalde que fue. Por lo tanto, a la gente le pido que el segundo elemento es exija propuestas concretas. Pídales a los candidatos que debatan esas propuestas y exíjales que tengan las credenciales de experiencia para administrar la ciudad, porque al menos Quito ya no merece más improvisación para repetir las 3 últimas administraciones desastrosas. ¿Hasta cuándo se queda en la asamblea, doctor Muñoz? Hasta que termine de pedirle a la asamblea que procese los temas que he presentado. Eso no será hasta finales de este mes. La ley da hasta el 20 de septiembre, Licenia. No espero llegar hasta el último, pero claramente agosto estaré terminando esos temas. Y después tengo que tomarme unos días más de septiembre. Podría ser que el 6 de septiembre, fecha de mi cumpleaños, termine presentando la renuncia. Y ahora sí corra, porque ya de la otra radio colega me está inscribiendo también. Le agradecemos. Gracias, doctor Pavel Muñoz. A ustedes, muchísimas gracias y a toda la audiencia.